Este es D'Anthony Bullocks y Gerald Austin. Apenas momentos antes, la policía escuchó que los dos habían estado en un coche robado. 3 adolescentes, un auto robado, un arma cargada y una tranquila tarde en Cincinnati que estaba a punto de convertirse en una de las persecuciones más caóticas que la ciudad haya visto jamás. Los dos jóvenes que están viendo en este momento creían que habían escapado. No fue así. Pero el verdadero peligro no era ninguno de ellos, sino el tercer sospechoso al que nadie había visto todavía, el que tenía el arma. En los siguientes minutos, lo que debería haber sido una simple denuncia por robo de auto se convertiría en detenciones por error, una persecución por toda la ciudad y un tiroteo mortal en el bosque que aún hoy sigue provocando indignación. Todo comenzó justo después de la hora del almuerzo del 1 de mayo de 2025, en el barrio de East Price Hill de Cincinnati, Ohio. En algún punto de la avenida Warsaw, un SUV robado acababa de dejar de moverse. El dueño, que se encontraba a millas de distancia en Edgewood, Kentucky, lo estaba observando a través de un rastreador GPS y dio el aviso. Los oficiales llegaron al lugar esperando solo papeleo. Una recuperación rápida, tal vez una grúa. En cambio, encontraron a 3 adolescentes en el interior: Ryan Hinton, D'Anthony Bullocks y Gerald Austin. En el instante en que llegaron las patrullas, las 4 puertas se abrieron de golpe y los sospechosos se dispersaron como si lo hubieran estado esperando. Así, sin más, 3 sospechosos se esfumaron por las calles de East Price Hill. Los oficiales se desplegaron por callejones, patios traseros y calles secundarias, pidiendo refuerzos a medida que la situación se agravaba. Lo que se suponía que iba a ser una parada de 5 minutos se había convertido en una emergencia en toda regla. Había civiles paseando a sus perros, niños en bicicletas, y nadie sabía hacia dónde se dirigían estos tipos. Entonces la central recibió un aviso. Acababan de ver a alguien que coincidía con la descripción de uno de los sospechosos cerca de una biblioteca pública, a casi 2 millas de donde había comenzado la persecución. Por un segundo pareció una victoria. Armas en ristre, sospechoso en el suelo, esposado. La descripción coincidía. Hombre negro, ropa informal, caminando por la cuadra correcta en el momento equivocado. Pero el hombre en el suelo seguía repitiendo lo mismo una y otra vez. No hice nada. Y cuanto más hablaba, más se preguntaban los oficiales si realmente tenían a la persona correcta. Los oficiales realizaron una prueba de residuos de disparo allí mismo, en la acera. Los resultados dieron negativo. No había pólvora. No coincidía. Era el tipo equivocado. Lo dejaron ir y, así sin más, volvieron a empezar de cero. 3 sospechosos aún sueltos aún en algún lugar por ahí. Y entonces la centralita soltó otra bomba. Una llamada al 911 a unas millas de distancia. Una mujer denunciaba que le acababan de robar su arma. Los oficiales no atarían cabos hasta 1 hora después. Pero esa arma estaba a punto de terminar en manos de uno de los 3 adolescentes que estaban buscando. Los oficiales levantaron el informe y siguieron adelante. Para entonces todo el vecindario estaba repleto de unidades, patrullas en cada esquina, supervisores gritando por la radio, helicópteros sobrevolando la zona. Un simple robo de auto se había convertido en una persecución a gran escala. Los equipos comenzaron a volver a todos los lugares donde se había visto por última vez a los sospechosos, con la esperanza de que alguien, cualquiera, los hubiera visto. Habitación por habitación, piso por piso, nada. El edificio estaba vacío, así que los oficiales volvieron a salir, ampliando aún más el perímetro. Y fue ahí cuando la presión realmente comenzó a hacerse sentir. Todas las pistas se estaban agotando. Todas las puertas estaban vacías. El equipo SWAT estaba agotando sus fuerzas. Los sospechosos tal vez ya se habían escapado por completo de la red. Entonces, un avance. Un dron que volaba a gran altura sobre el vecindario detectó algo con la cámara térmica. Una figura que se escabullía entre los árboles al otro lado de la zona. Los oficiales inmediatamente organizaron lo que se conoce como una maniobra de tenaza. Un equipo hace ruido desde el frente. El otro se cuela silenciosamente por detrás. El sospechoso, concentrado en una amenaza, nunca ve venir a la segunda. El plan funcionó exactamente como se había ideado. 1 menos. Quedan 2. Pero la victoria vino con una trampa. Cuando los oficiales revisaron las imágenes de las cámaras de seguridad de la escena original, solo pudieron identificar con certeza a 2 personas que corrían, la que acababan de arrestar y otro hombre vestido completamente de negro, lo cual significaba que el tercer sospechoso, aquel a quien no habían visto en ninguna cámara, era un completo misterio. No sabían cómo se veía, no sabían qué ropa llevaba puesta, y no tenían ni idea de que era él quien andaba por ahí con un arma cargada. Entonces, a casi 3 millas del lugar de la detención, otro equipo dio el aviso.
Tenían al sospechoso número 2 a la vista, pero en cuanto los oficiales comenzaron a verificar su identificación, la misma historia, otro tipo. El hombre equivocado. Otra vez. Al agotarse las pistas visuales, los oficiales llamaron a las unidades K9, perros entrenados para detectar un rastro y seguirlo a través de cualquier obstáculo. Llevaron a los perros directamente hasta el auto robado. Les permitieron captar el olor de las personas que habían estado sentadas en su interior y los dejaron trabajar. Los perros detectaron movimiento rápidamente, pero un rastro de olor en un vecindario abierto es frágil. El viento, el tráfico, el agua, cualquier cosa puede interrumpirlo. Y finalmente el rastro también se perdió. Justo cuando los equipos caninos comenzaban a retirarse, llegó una nueva pista. Alguien había visto a un sospechoso metiéndose en un garaje cercano o corriendo junto a él. Los oficiales se pusieron en marcha en segundos. Nada. Cada pista, cada información, nada. La búsqueda estaba a punto de fracasar. Entonces, una unidad apostada en un terreno elevado vislumbró algo entre los árboles. Un hombre vestido completamente de negro. Se movía rápido, el mismo plan de siempre. Los oficiales se dividieron en 2 grupos y rodearon la zona boscosa desde ambas direcciones, empujando al sospechoso hacia un claro. Lo que él no sabía era que toda una patrulla ya estaba allí esperándolo. El sospechoso número 2, esposado en la parte trasera de una patrulla, se dirigía a la comisaría. 2 menos. Quedaba 1. En teoría las cosas por fin se estaban alineando. Pero ¿qué había pasado con esa arma robada de antes? Seguía desaparecida. No la tenía el primer tipo. Tampoco el segundo. Lo cual dejaba una posibilidad aterradora. El último sospechoso, aquel a quien nadie había visto aún, probablemente era quien la tenía. Mientras se llevaban a los 2 primeros, todos los demás oficiales de la zona permanecieron en sus posiciones. Y entonces un propietario tomó el teléfono. Había alguien corriendo por su patio trasero en ese mismo momento. No lo sabían, pero estaban describiendo al sospechoso desaparecido, y él estaba prácticamente encima de los oficiales que lo habían estado persiguiendo. Para cuando los oficiales despejaron el patio, él ya se había ido. Pero esta vez tenían un rastro fresco y no estaban dispuestos a perderlo. Se adentraron directamente en la zona boscosa detrás de la casa. Y a los pocos segundos de cruzar la línea de árboles lo vieron. Todo terminó en segundos. Según la policía, el sospechoso sostenía un arma y la apuntaba directamente a los 2 oficiales. Creyendo que sus vidas estaban en peligro, ambos oficiales dispararon. 5 disparos. Y en el momento en que cesaron los disparos, los mismos oficiales que acababan de apretar el gatillo ya estaban por radio pidiendo a gritos una ambulancia. Ya era demasiado tarde. A pesar de todo lo que los paramédicos intentaron en el lugar, el sospechoso fue declarado muerto poco tiempo después. Se llamaba Ryan Hinton. Tenía 18 años. La persecución había terminado oficialmente. Todos los sospechosos habían sido localizados. Pero el costo de cómo había terminado todo estaba a punto de afectar a la ciudad, empezando por su familia, que ya se dirigía al lugar de los hechos. Días después, el médico forense dio a conocer los resultados de la autopsia. 3 balas habían alcanzado a Ryan Hinton. Una le atravesó la parte inferior del brazo izquierdo y le desgarró el pecho, alcanzando su corazón antes de salir cerca del centro de su torso. Ese fue el disparo mortal, y los investigadores creen que fue el primero en impactarle. Una segunda bala le alcanzó el antebrazo izquierdo. Una tercera le rozó la parte posterior del hombro derecho. De vuelta en la comisaría, los detectives finalmente identificaron a los otros 2 detenidos, D'Anthony Bullocks, de 19 años, y Jurel Austin, de 18. Ambos admitieron haber estado en la camioneta robada con Ryan. Ambos juraron que no tenían nada que ver con ningún arma. Y las pruebas de la Oficina de Análisis de Balística los respaldaron. Ninguno de los 2 había disparado un arma ese día. Según la policía, la única persona armada en ese bosque era el propio Ryan Hinton. Pero esta historia no terminó con los disparos. Fue solo el comienzo de una tormenta mucho mayor. La familia de Ryan exigió respuestas, y el tiroteo en el que estuvo involucrado el oficial se convirtió en el centro de una batalla legal cada vez más intensa que involucró a toda la ciudad. Luego, solo unos días después, las cosas tomaron un giro que nadie vio venir. El padre de Ryan, Rodney Hinton Jr., fue acusado de homicidio agravado.
acusado de atropellar intencionalmente con su auto a un agente del sheriff del condado de Hamilton en lo que los investigadores calificaron como un acto de venganza. En cuanto a los otros 2 adolescentes que sobrevivieron a la persecución del auto robado, DeAnthony Bullocks y Jurel Austin, ambos finalmente se declararon culpables de obstrucción a la justicia. Lo que comenzó como una señal de rastreo de una camioneta robada terminó con la muerte de un adolescente, un agente asesinado en represalia y una comunidad dividida en 2 por una sola decisión tomada en una fracción de segundo en lo profundo del bosque. Si llegaste hasta aquí, deja un comentario y dime qué piensas. ¿Actuaron correctamente los oficiales? ¿O todo esto fue demasiado lejos? Y si quieres más historias como esta, dale al botón de suscribirte antes de irte. Nos vemos en la próxima.